Bienvenidos a tu programa radial. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Conducido por el evangelista de Cristo, Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California. Transmitiendo a través de Shekina 95.1 FM, Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Shekina TV, a través de Roku. En radio, Conquistadores para Cristo 100.9 en Atlanta, Georgia. Radio Fe 96.9, Tijuana. Y Radio Fe 90.9, Los Ángeles, California. Si quieres comunicarte para salir al aire, área 664-142-5264. Y Los Ángeles, área 323-427-1426. No te desconectes y sé bienvenido. Aquí comenzamos. Bueno, bendiciones, saludos a cada uno de los oyentes radiales de Radio Conquistadores para Cristo. Qué bueno saludarte, hermano y hermana, en esta hermosa noche. Bueno, ahí pedimos disculpas, tuvimos un atraso, pero ya estamos aquí agradecidos con el Señor y contigo, hermano y hermana, que estás en sintonía de Radio Conquistadores para Cristo 100.9 FM desde Atlanta, Georgia. Y también estamos enlazados también con Radio Fe 90.9 FM aquí en Los Ángeles y de Radio Fe 96.9 FM en Tijuana. Saludamos a todos los oyentes radiales de estas radios que están enlazados en esta hermosa noche. Y bueno, como siempre decimos, súbale al radio, hermano y hermana, súbale a su celular ahí donde está, que apenas estamos empezando. Así de que, hermano, no le cambie, porque estamos aquí agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos brinda, como siempre. Y pues rápidamente vamos a ir con la profeta para aprovechar el tiempo que tenemos. Y profeta, buenas noches, está en el aire, bendiciones. Bendiciones, hermano Carlos, y bendiciones a todos los radio escuchas que están atentos a esta preciosa programación. Así que bueno, queremos, como dice el hermano Carlos, darles los números de teléfono para que usted pueda llamar y para que pueda dejar un mensaje. Amén, hermano Carlos, ahí adelante. Bueno, puede comunicarse con nosotros aquí en cabina de Radio Conquistadores para Cristo al 470. Y para que pueda dejar un mensaje. Amén, hermano Carlos, ahí adelante. Bueno, puede comunicarse con nosotros aquí en cabina de radio. Parece que nos estamos oyendo doble. Bueno, ya lo arreglaron. Ya, aleluya. Echamos fuera todo esto en el nombre de Jesús. Bueno, puede llamarnos al 470-258-7745. Allí llámale al hermano Tony y dígale, hermano, yo necesito oración, yo necesito reconciliarme con Cristo, yo necesito aceptar a Cristo. Llámele al 470-258-7745. 470-258-7745. Y también en Radio Shekina 95.1 FM, allá desde el Ciudad Juárez, El Paso, Texas. Llámele allí al hermano Isaac al 656-469-1269. 656-469-1269. Y también los oyentes radiales que nos están sintonizando aquí en Tijuana, Baja California, marque directamente usted al 664-142-5264, 664-142-5264. También ahí pueden mandar un mensaje de texto por WhatsApp y también al área 323 al 427-1426. Usted mande un mensaje de texto allí en WhatsApp también. Bueno, profeta, estamos siempre pues agradecido con nuestro Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos brinde y que es un placer, un gusto servirle a nuestro Dios porque Él sí paga bien, profeta. Amén, así es. Nuestro Dios es bueno. Él es todopoderoso, sabemos que es todopoderoso y sabemos que Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 11, que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan, dice su palabra en el libro de Hebreos 11:6. Así que es muy importante que nosotros, dice, tengamos fe, dice la palabra de Dios. Dios nos ha dado el poder de la fe para que nosotros podamos accesar el mundo espiritual y poder declarar y decretar y establecer, como dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Así que cuando hay fe, usted puede declarar lo que
lo que Dios ha puesto en su corazón, y esa declaración va a venir a atraer lo que usted está pidiendo cuando usted se conecta al reino de los cielos. Amén, hermano Carlos. Profeta, pues el hermano Carlos de Radio Fe 90.9 le mandó saludos y un día de estos quiere agradecerle a usted por el apoyo de la oración que se hace siempre. Así que ahí nos está Amén. sintonizando el hermano Carlos de Radio Fe 90.9 y de Radio Fe 96.9 Tijuana, hermano. Amén. Muchísimas gracias a todos los siervos y siervas también que nos apoyan, porque recuerdo también la hermanita de Tijuana que nos estaba conectando, ¿verdad? Y también al hermano Carlos, también de la Radio Fe. Muchísimas gracias. No tengo el placer ni el privilegio de conocerle, pero sí he estado en esa radio una vez personalmente, y ahí fue donde creo que una hermana, no sé si la hermana Marisela, ella dijo, usted es la profeta. Le dije, yo sí, yo soy. Así que muchísimas gracias, y continuamos orando todos los días en la madrugada. Estamos orando para que Dios les provea, para que esta palabra siga siendo predicada en todos los confines de la tierra, porque realmente estamos, como dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos. Estamos ya en la última hora, de que sabemos que nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento sonará la trompeta, dice la palabra de Dios, y nosotros los que estamos en Cristo seremos arrebatados. Y gloria a Dios, dice la palabra de Dios, por los obreros que están haciendo la obra. ¿Y cómo estamos haciendo la obra? Bueno, obviamente pues nosotros los que tenemos la bendición de que Dios nos ha permitido escudriñar las escrituras y poder presentar el evangelio de una manera sencilla y clara, para que todas aquellas personas que estén escuchando sean tocadas a través del poder del Espíritu Santo, y la palabra de Dios haga vida, y haga también hogar allí en sus corazones, y sean transformados por el poder de esa palabra de Dios. Pero también tenemos que entender que hay hombres y mujeres que han sembrado con su tiempo, han puesto estas radios, han dado finanzas para que este evangelio sea predicado. Así que todos somos parte de esta bendición, no solamente yo. Yo estoy muy agradecida con el Señor, porque me ha dado gracia con cada uno de estos varones, con el hermano Tony de Radio Conquistadores para Cristo, con el hermano Carlos Mendoza, que es el que me ha conectado, con el hermano Carlos de Radio Mi Fe, también con los hermanos que están en Tijuana, y los hermanos que están en Juárez, y los hermanos también que están en Chiapas, y todas estas personas que han visto o han puesto sus corazones y han puesto a bien ver, ¿no?, que podamos predicar la palabra, y que han puesto su confianza diciendo, es que esta mujer Dios la usa, y de alguna manera nos han conectado con las personas que están en sus hogares, porque también las personas que están en sus hogares han abierto sus puertas para que esta palabra pueda llegar a sus casas. Y de la misma manera todos los sembradores, yo estoy creyendo todavía en mi corazón que Dios nos va a dar Gedeones y Déboras que puedan venir y tener en el corazón el deseo de ofrendar. Ya miramos ahorita el esfuerzo que hizo la pastora Dilcia pues lo que podamos hacer, ¿verdad? Ya sea, yo creo que todos trabajamos en el reino de los cielos, aunque Dios me dio una carrera, gloria a Dios, y ejercí mi carrera. Mi esposo también, él es ingeniero, pero cuando llegó el momento que el Señor nos llama para ser activados en su reino, pues tuvimos que dejar todo lo que teníamos. Mi esposo pues estaba comenzando un negocio, y tuvo que dejar el negocio para dedicarse a la obra y predicar el evangelio, y yo también pues soy maestra, y tuve que dejar el trabajo, ¿verdad?, para dedicarme a la palabra de Dios y a ir donde el Señor me manda. Pero también pues para la gloria de Dios, el Señor creo que me ha dado la mejor iglesia que me haya podido dar, los mejores discípulos que haya podido tener. Ellos
han hecho posible que yo esté cuidada, que mi casa esté cuidada, incluyendo ellos han comprado un carro para que yo pueda viajar y ir a donde el Señor me mande, porque ellos han sentido del Espíritu que vale la pena sembrar en mí y han hecho todo el esfuerzo. Se ha vendido en la iglesia, se han vendido tamales, se han vendido pupusas, se han vendido aguas aguas de frescas de México, se han vendido manzanas locas cuando ellos vienen y dicen, no, pastora, vamos a apoyarlo, vamos a hacer. Y muchos, obviamente, cuando voy a México, han puesto sus ofrendas y han, a veces hasta me han rentado carro para poder ir y predicar el evangelio. Así que yo estoy muy, muy agradecida con mi Dios. Él ha sido muy bueno, siempre me ha proveído para mi casa, para mi familia. Y le digo, gracias, Señor, gracias porque le digo, yo sé, Señor, que tú has puesto confianza en que yo lo puedo hacer. Y sé que el Espíritu Santo me guía, me da la palabra para poder tocar los corazones. Pero también le digo, Señor, tú tienes que tocar los corazones de aquellas personas que están escuchando, porque sabemos que la palabra de Dios es pan para el alimento del Espíritu, para aquellas personas que tienen vida espiritual. Y claro, usted cuando usted va a comer, ¿verdad? Si usted va a comerse, qué sé yo, una hamburguesa donde quiera que usted vaya, si se va a comer una hamburguesa en McDonald's, usted no va a ir a pagar a Carl Jr., ¿verdad? Porque usted la compró en McDonald's y en McDonald's tienen que darle la hamburguesa. O si usted va a donde, qué sé yo, ¿verdad? A un lugar a comer hamburguesas donde sea, ¿verdad? La casa del hermano de que está vendiendo hamburguesas, ¿verdad? Que vende tacos ahí, ¿no? Tacos Pepe, qué sé yo, ¿no? Y allí se están vendiendo esos preciosos y ricos tacos. Yo no sé si te han comido tacos en Tijuana, pero a mí me gusta ir a ciertos lugares, ¿no? A ya comer. Me sacó el hambre, profeta. Y usted va y usted paga, ¿verdad? Esos tacos del trompo que le dicen, ¿no? Y ahí usted pide y obviamente pues usted va a pagar ahí. Igual, ¿verdad? Con la palabra de Dios, usted no está pagando por la palabra de Dios, pero dice la Biblia que si nosotros aportamos en espiritual, que es justo que nosotros también cosechemos de lo material, porque Dios bendice, dice la Biblia, al dador alegre, y que el obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios. Así que yo le doy muchísimas gracias a Dios y obviamente pues el Señor me ha permitido escribir libros, ¿no? Y muchas veces esos libros se han vendido, donde yo voy a predicar, y esa es la manera como el Señor ha permitido también que yo sostenga, de alguna manera pueda dar mi diezmo, mis ofrendas, ¿no? A Él. Así que Dios es bueno, el Dios es precioso y Dios es un Dios hermoso. Amén. Y hablando de esa parte, yo sé que a muchas personas no les gusta hablar de la ofrenda, pero déjenme decirle que la Biblia habla de que tenemos que ofrendar, de que tenemos que dar. ¿Por qué tenemos que dar y por qué tenemos que ofrendar? Hay un pasaje bíblico que a mí me gusta mucho. Está en el libro de Génesis, en donde Dios le habla a Abraham, y Abraham tiene un complaint contra el Señor, ¿verdad? Y le dice en Génesis 15, ¿verdad? Le dice, Abraham le dice, el Señor le dice, ¿cómo sabré que tú vas a bendecirme? Porque en Génesis 12 Dios le dice a Abraham, salte de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham sale rumbo a donde él no sabía que iba. Solo dice la Biblia que Dios le dijo, salte de tu tierra, de la tierra de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. Y le dice ahí, ¿verdad? El Señor, haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le da ese pacto tan hermoso que dice, el que te bendiga, yo bendeciré, y el que te maldiga, yo maldeciré. Y después
que Abraham llega a esa tierra en donde Dios lo tiene. Dice que Abraham viene y hace un complaint, ¿no? Adelante de Dios, ahí en Génesis 15, y le dice a Abraham, y Abraham dijo al Señor Dios, ¿qué me, y dice, ¿qué me darás puesto que estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Y aquí viene Abraham y se vale, ¿no? Porque Dios llama a Abraham cuando Abraham tenía 75 años. Ya era un hombre de edad avanzada y Dios le había dicho que le iba a dar un hijo. Su esposa también era una mujer de edad avanzada y dice la Biblia que ya se le había quitado la costumbre que viene siendo la regla, ¿no? Se le había quitado a ella, entonces ya no había posibilidades de que ella tuviera un hijo. Sin embargo, Dios le dice, ¿verdad?, que Él le va a dar un hijo y que va a ser por medio de Sara. Y dice la palabra de Dios ahí en el 12, sucedió que le dice en el 8, dice, Él le dijo, oh, Señor Dios, ¿cómo puedo saber que poseeré esta tierra? Porque Dios le dice, esta descendencia, tu descendencia va a tener esta bendición. Y le respondió, tráeme una novia de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un pichón. Entonces, aquí vemos que Dios le dice a Abraham, tú quieres saber si yo te lo voy a dar, tráeme. Entonces, le pide una ofrenda. Ahora, una de las situaciones que el ser humano tiene es que por naturaleza los seres humanos son egoístas. Ese es algo que el ser humano es egoísta. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos envueltos en el egoísmo y pensamos, bueno, ¿qué me van a dar? ¿Qué es lo que me van a dar? Recordemos que el ser humano no nació así. El ser humano no era egoísta, Dios no lo hizo egoísta, pero la serpiente abrió el oído del hombre y entró lo que viene siendo el egoísmo, y primero yo, después yo y siempre yo. Y el hombre le entró la inconformidad. Cuando Dios hizo al ser humano, Dios le dijo, de todos los árboles puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, esa parte, ¿no? Si nosotros entendemos a Dios como Padre, como Dios es Padre, ¿no? Primero Dios le regala la tierra al ser humano, le da toda la tierra, lo pone en un lugar de deleite que se llama Edén, y le pone una valla de protección, ¿verdad? Porque la palabra Edén quiere decir voluptuoso, quiere decir deleite, pero dice que lo puso en el jardín del Edén. Entonces aquí son dos palabras, jardín es una, Edén es otra. Edén quiere decir voluptuoso, delicia, quiere decir el lugar de deleite o región de Adán. Entonces Dios lo puso en un lugar de deleite, en un lugar de delicia, en un lugar que era perfecto, donde el hombre pudiera vivir tranquilo, donde el hombre pudiera tener paz, donde el hombre pudiera disfrutar del amor de Dios y todo lo que el Padre ofrecía. Y dice la palabra jardín quiere decir gan, y esa palabra jardín quiere decir valla de protección. Eso es lo que significa, valla de protección. Y Dios le regala al hombre la tierra, porque dice que Él le entregó la tierra a Adán y le dijo, ejerce dominio sobre ella. Pero ¿qué sucede? Le da 2 trabajos el Señor. Una le dice, nútrelo, cuídalo, protégelo. Entonces, Dios le dio 2 trabajos al hombre. Protégelo quiere decir defiéndelo, cuídalo, guárdalo. Y el otro le dijo, cuídalo, y la otra parte es nútrelo. Nútrelo quiere decir hazlo crecer. Entonces, Dios le dio estos 2 trabajos a Adán. Le dice, cuídalo de ver, aquí está en Génesis 2, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, que es el jardín del Edén. La palabra huerto es la palabra gan,
que también significa jardín, que quiere decir valla de protección, y Edén quiere decir voluptuoso, para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces aquí vemos dos trabajos. Cultívalo, o sea, cuídalo, haz lo que nútrelo, que haz lo que prospere, y le dice, cuídalo. Quiere decir que había un enemigo ya allí. Y dice que le ordenó Dios al hombre diciendo, de todos los árboles puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, porque el día que del comas ciertamente morirás. Entonces Dios aquí como padre, ¿no? Le da a Adán la oportunidad de ser resguardado, de tener un trabajo, pero también le da un límite. Todos los seres humanos tenemos que tener límites, porque si no tenemos límites, entonces vamos a ser aquellas personas que son egoístas, nunca están conformes, nunca están contentos, siempre quieren más. Yo no sé si usted conoce personas así, pero tienen una casa, quieren una más grande. Tienen una casa de 4 recámaras, quieren una de 7 recámaras. Quieren una casa que tiene un piso y ahora después 2 pisos, después 3 pisos, después 4 pisos, que sea mejor, más grande que la del vecino. Entonces, nunca están contentos. Tienen una esposa, ahora quieren una esposa y quieren otra mujer. Quieren casa grande, casa chica y sucursal. Entonces, nunca están contentos con lo que tienen. Entonces, ¿qué sucede con el ser humano? El ser humano, Dios le dio un límite. Pero ¿qué pasa? Ese límite él lo violó. Él lo violó. Y no entendía que, obviamente, si Dios puso ese árbol es porque Dios se lo iba a dar al ser humano. Sin embargo, ¿verdad? Dios descendía a la tierra y platicaba con Adán. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba educando. Estaba dándole de comer a su espíritu. Estaba enseñándole a gobernar. Porque el deseo del Padre es ese, que nosotros gobernemos, pero sea el gobierno de Dios, traer el gobierno, el reino de los cielos a la tierra. Jesús mismo lo dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. El deseo del Padre es que la tierra sea una copia del cielo. Pero ¿qué sucedió? El hombre al comer ese árbol se llenó de información, de una mala información en su mente y su corazón. Y cuando el Señor le reclama y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol? Entonces, vemos aquí que el enemigo puso una distorsión de pensamiento, de enseñanza en el hombre. Y el hombre, estamos mirando que vamos de mal en peor. O sea, entre más inteligente se vuelve, más pierde lo que es la cordura. Estamos mirando niños abusados, estamos mirando mujeres que han sido violadas, mujeres que se creen hombre o hombres que se creen mujer. Estamos viviendo en un tiempo que uno dice, wow, ¿qué está pasando con el ser humano? Que se le hace fácil robar, se le hace fácil mentir, ya no tiene ética profesional, ya no siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se va volviendo de esa manera, pero ese no era el deseo del Padre. Entonces, cuando nosotros venimos al reino de los cielos, el Señor comienza a instruirnos de nuevo y nos da obviamente el Espíritu Santo que nos va llevando, dice la Biblia, en nuestra vida a convertirnos en hijos de Dios, porque la Biblia lo dice en el libro Romanos 8:14, que todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son los hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios, somos creación de Dios, pero hijos de Dios, la Biblia lo dice claramente, que solo son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros conocemos a Cristo, el Señor viene y nos enseña y nos dice que debemos dar el 10% de lo que nosotros tenemos, de la bendición nuestra. Ahora, ¿de qué se trata ese 10%? ¿Por qué Dios pide el 10%? En primer lugar, Él lo pide porque es el mismo concepto del Edén. Le dice, de todo árbol puedes comer, menos este. O sea, es el mismo concepto. Tiene que ver con obediencia y tiene que ver con justicia.
porque Dios quiere bendecirnos. Ahora bien, en el libro de Malaquías 1:2 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿a dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿a dónde está mi temor? Entonces, aquí nos está diciendo, el hijo tiene que honrar al padre. Y si Dios es mi padre, yo tengo que honrarle a él. ¿Dónde está su honra? Y ahí dice que el señor, que el siervo, tiene temor de su señor. Y si Dios es mi señor, entonces, ¿dónde está el temor? Entonces, muchas veces la persona no entiende que debe de ofrendar, diezmar y ayudar de alguna manera. Y eso va a hacer que nosotros seamos bendecidos financieramente. Pero si somos personas egoístas, entonces caemos en maldición. Usted dice, ¿cómo que cae en maldición? Lo dice el libro de Malaquías 3:8. Y dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. De aquí está mencionando que aquel que no aporta, que aquel que no diezma, aquel que no ofrenda, el diezmo es uno, la ofrenda es otro. Aquel que no diezma, aquel que no ofrenda, es un ladrón. Y Dios no va a bendecir a los ladrones. Y aquí bien lo dice, lo voy a volver a leer. Por favor, mi hermano, mi hermana, si usted tiene su libro, busquen el libro de Malaquías 3:8. Y dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y luego dice el 9, con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me ha robado. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona no diezma? ¿Qué sucede cuando una persona no ofrenda? Entonces, esto da pie a que el diablo toque nuestras finanzas a través de la maldición. Entonces, por eso las personas nunca tienen dinero, nunca les alcanza, si terminan de pagar un carro se les quiebra, tienen un problema, le dan un ticket, le dan otro ticket y viven en esa vida donde nada prospera. Ahora, déjeme decirle que el dinero fue un invento del hombre, no fue un invento de Dios. El sistema del mundo, el mundo se lleva por sistemas. Yo me acuerdo que mi abuela me contaba que mi abuelito, estoy hablando del papá de mi abuelita, que viene siendo mi tatarabuelo, ¿no? Pero yo le decía abuelo, ¿verdad? Obviamente pues yo no lo conocí, pero mi abuela me contaba de su papá, que es mi tatarabuelo. Dice que él era dueño de una finca de café en el tiempo que mi abuela era niña, y era dueño de una gran parte en Honduras de un río. Ellos vivían en el lugar de Olancho, y allí en un lugar que se llamaba Agua Fría, mi abuelo dice que tenían minas de oro, y mi abuela me contaba que ellos iban al río a limpiar oro. Ellos limpiaban oro. Entonces mi abuelo, de ese oro que él limpiaba, él llevaba, dicen, tenía una carreta tirada por bueyes, y él sembraba el café, lo tostaban, y bueno, y luego lo llevaban hasta El Salvador, parece. Entonces ellos tenían cafetales, y mis abuelos siempre tuvieron bendición financiera, pero mi abuelo pagaba con oro. Él pagaba con oro. Y claro, cuando él regresaba, pues él traía telas, cosas que no se miraban allí, pero en la casa siempre habían víveres, habían puercos, habían vacas, había queso, había leche de vaca, había frijoles, había arroz, todo eso, palos frutales. No tenía necesidad de nada mi abuelita. Pero ¿qué sucede en el tiempo ya de mi abuela? Se inventan los bancos, ¿no? Empiezan los bancos, y los bancos les dicen, tráiganos su oro, nosotros les vamos a dar a ustedes dinero, que viene siendo el papel, ¿verdad? Y les da el papel. Recordemos que antes las monedas eran de oro y también eran de plata.
Entonces era oro y plata. Después ya no. Después fueron monedas de níquel. Ya no tenían el mismo valor que tenía. Usted mira una moneda ahora, ya no es una moneda de plata, ya no es una moneda de oro. Ahora son monedas de otros metales que no son tan importantes. Entonces, ¿qué sucede? Se cambió la moneda, ya no era oro, ya no era plata. Ahora, ¿qué pasa? Eso lo que nos empezaron a dar fueron papeles certificados por el banco, respaldados por la moneda de cada país. Entonces, cada país tenía su moneda y supuestamente que el oro estaba guardado en las bóvedas, ¿no? Después, ¿qué sucedió? Cuando usted y yo, ahora que pues ya venimos, ¿no? Yo me acuerdo en el 86, ¿no? Cuando yo vine a los Estados Unidos, nos empezaron a enseñar a usar tarjetas de banco, y nos decían, vayan ustedes a la parte de afuera del cajero y ahí hagan toda la transición. Entonces vino ahora, ya no era dinero, ya no eran papel, ya no ahora es plástico. Entonces, la mayoría de personas no cargamos cash, la mayoría no cargamos cash, menos de los de mi edad, son pocos. Yo todavía, los abuelitos, los papás nuestros, todavía le gusta cargar sus moneditas, le gusta cargar su dólar, sus $2, sus $20, a veces hasta 100. Pero nosotros ya no cargamos monedas, ya no cargamos dólares, ahora usamos tarjeta. Y ahora mi hijo ya no está usando la tarjeta. Ahora él ya está entrando en lo que le llaman la criptomoneda, o sea, la moneda digital. ¿Cómo trabaja la moneda digital? Yo no sé. Mi esposo sí sabe, porque él es técnico eléctrico y mi esposo trabaja con la tecnología. Mi hijo, perdón, ahora él trabaja con la tecnología, es un muchacho que trabaja, se graduó de eso, ¿no? Era una carrera que no existía, ahora es la carrera donde él se graduó de la universidad. Entonces, ¿qué sucede? El concepto de la moneda es para mantener a la gente bajo control. El gobierno sabe cuánto dinero usted gana, cuánto dinero se lleva, cuánto dinero gasta, dónde lo gasta, cómo lo gasta. Ellos quieren tener el control. Y eso es la Biblia lo dice, que antes del anticristo venga va a haber una sola moneda. Y ahorita pues estamos mirando que es la criptomoneda. Ahora bien, Dios no nos dio dinero a nosotros. Dios nos dio riqueza, dice la Biblia, que Él nos da el poder de hacer riquezas. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el billete y la riqueza? ¿Okay? La riqueza tiene que ver, primeramente, dice la palabra de Dios, que tiene que ver con que lo que usted tenga prospere. O sea, si usted siembra un árbol, ese árbol va a crecer y ese árbol, pues, obviamente, no tiene que ser fructífero. ¿Por qué? Porque Dios le bendijo a usted. Yo miro los judíos, como dice mi pastor, mi esposo, los judíos ponen una tamalera y se les da. ¿Por qué? Porque Dios los ha bendecido. ¿Ha visto usted algún judío pobre? Obviamente no. Sin embargo, los judíos, la mayoría de ellos respetan lo que viene siendo la bendición de Dios. Ahora, si usted lee la Biblia, Jacob nunca le dio dinero a sus hijos. Nunca les dio camellos, nunca les dio vacas, no. Él le puso las manos a sus hijos encima y los bendijo. Entonces, la bendición no tiene nada que ver con el dinero. No tiene nada que ver. Porque usted puede dejarle herencia a sus hijos, igual que el hijo pródigo se gastó todo lo que tenía, dice la Biblia, viviendo perdidamente, ¿ok? Él se gastó todo lo que tenía. Pero hay personas que no tienen nada, sin embargo Dios los bendice. Entonces, la bendición no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con ideas creativas. Como por ejemplo, Dios ha bendecido nuestras manos, ¿verdad? Un ejemplo, yo decía, Señor, bueno, yo sé que tú me vas a dar bendición, porque dice, te voy a dar
bendición, ¿cómo te la doy? ¿Okay? Me empezó a enseñar a escribir, empecé a escribir. Yo no escribía a máquina, mi hermana era la que escribía a máquina, yo no. Sin embargo, cuando ya el Señor me empezó a dar los libros, son 4 libros los que tengo y uno va a salir ahora a la venta, el Señor me empezó a enseñar, vas a escribe esto, escribe esto, escribe esto. Entonces, cuando lo escribí, ahora la gente obviamente que tienen equipos de intercesión, compra los libros para todo el equipo. Si el equipo de ellos tiene 10 personas, compran 10 libros. Si el equipo de ellos es de 30 personas, compran 30 libros. La vez pasada, pues, un hermano me agarró un libro, es un pastor, para educar a todos sus pastores. Fueron 42 libros los que se vendieron. Entonces, miramos que Dios nos ha bendecido. Yo he dado bendición, ¿no? Tenemos en el Cerezo un grupo de mujeres reclutas que están recluidas en la cárcel, y el Señor me puso, ¿verdad?, regalar 25 libros para cada celda, y estas mujeres están leyendo estos libros. Son 130 mujeres y lo regalamos. Eso fue una ofrenda de $1,000. Entonces no es una ofrenda fácil de dar. Sin embargo, yo sé que Dios va a bendecir mi vida. Entonces, muy importante que nosotros entendamos que lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar, eso es lo que vamos a cegar. Entonces, aquí dice la Biblia, ¿sí? Que nosotros, dice que con maldición, dice, estáis malditos porque la nación entera me ha robado. Y luego dice el 10, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y dice, ponedme ahora prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Aquí estamos viendo que Él es el que abre las ventanas de los cielos. Y dice, de los cielos, y derramaré sobre vosotros, dice, bendición hasta que sobreabunde. Hay diferentes tipos de bendición. Una es la bendición de solo lo suficiente. Dios te da solo lo que necesitas. Dios es la abundancia, que significa que te da y que te va a sobrar un poco. Pero está la sobreabundancia, porque aquí dice hasta que sobreabunde. ¿Qué quiere decir? Que te va a convertir en bendición para otros. Esa es la sobreabundancia. Pero ¿qué sucede cuando una persona es mezquina y quiere? No tenía carro, ahora tiene un carro. Pero ahora ya no le gusta ese carro, quiere uno más grande. Ya no quiere ese, ahora quiere uno del año. Ya no quiere el del año, quiere el del año que viene. O sea, son personas que son insatisfechas. Y vemos que eso pasó con Eva. Ella estaba insatisfecha. Ella quiso agarrar el árbol que le dijo el Señor, no. Y es lo mismo aquí. Y dice el 11, por vosotros reprenderé al devorador. O sea, aquí hay un demonio que tiene derecho sobre las finanzas y se llama devorador. Fíjese bien, las personas que hacen dinero malamente, mal habido, porque muchas veces sus hijos están en drogas, porque muchas veces sus hijos son personas que nunca se desarrollaron como personas de bien, quizá que haya una maldición. Entonces, muchas veces a mí me ha tocado romper con esa maldición porque tal vez los padres fueron injustos. Los padres vendieron drogas, ¿verdad? Y esa maldición entró en la familia y ahora vemos los hijos y el resultado de los hijos de los hijos. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Por el amor al dinero, dice la Biblia, la raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. Dice, el dinero no es malo. Dios, eso no es malo. Dios quiere que seamos bendecidos, pero lo malo es cuando tú te enamoras del dinero. El dinero es tu corazón, está tu corazón ahí metido. ¿Por qué? Porque cuando hay tesoros que están ahí en el corazón, que la gente quiere eso, hay un demonio que se llama Mamón, ¿ok? Dice la Biblia que no podemos servir a dos señores, porque o amaremos uno o nos apegaremos a él y odiaremos al otro. Y dice la Biblia, habla de este espíritu que se llama Mamón.
está en el libro de Mateo 6, cuando habla de que debemos de dar. Dice Mateo 6, 19, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones, dice ahí, que penetran y roban, si no acumulemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y ni la herrumbre destruyen, donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Entonces, ¿qué sucede con esto, no? Tiene que ver con el corazón del ser humano. Tiene que ver con que la persona ame más las riquezas. Y eso está mal. Entonces, nosotros debemos de entender que Dios es bueno. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tener entendimiento de que hay riquezas en la tierra. ¿Ok? Porque las hay. Pero también están las riquezas del cielo. Y usted va a tener riquezas en el cielo. ¿Ok? ¿Qué son esas riquezas celestiales? Porque la Biblia nos habla, ¿no? De esas riquezas que nosotros podemos heredar, ¿verdad? Ahí en este libro, como estoy leyendo ahorita, dice 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti, dice, es oscuridad, ¿cuán grande será tu oscuridad? Nadie puede, aquí está, nadie puede servir a los señores, porque aborrece a uno, se apega al otro. O dice, se apega a uno y desprecia al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, dice aquí. Pero aquí dice también mamonas. Entonces, este es un demonio. Mamón es un espíritu, era un espíritu de un dios babilónico, donde le servía a la gente, pero tenía que dar riquezas, le tenía que dar riquezas. Si usted dice, bueno, ¿y qué quiere decir eso, no? Porque hay personas como los artistas que le han vendido el alma al diablo, tienen riquezas, pero usted mira cómo termina, cómo termina sus vidas. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que no hay precio que valga su salvación. Cristo nos compró a nosotros con su sangre preciosa. Entonces nosotros tenemos que entender que están las riquezas verdaderas, ¿verdad? Que son las que están en el cielo. Y aquí en la tierra, obviamente, tenemos riquezas, pero las del cielo son las que valen más, no las que están acá en la tierra. Entonces, entendemos que Dios nos ha bendecido, pero dice aquí en Malaquías que a ese demonio, ese espíritu. Ahora bien, dice Abraham que le dijo, ¿cómo voy a saber, Señor, que tú me vas a bendecir? Y él le dice, tráeme. Y Abraham le trae una ofrenda al Señor. Ahora, ¿cuál es el poder de la ofrenda? ¿Qué es lo que hace la ofrenda? Si nosotros miramos, creo que está en el libro de 2 Samuel, en donde había una plaga en la tierra y la gente estaba muriendo, dice la palabra de Dios. Y David cometió un error de censar al pueblo. Cuando él censó al pueblo, Dios no le dijo que lo censara. Ahora, cuando el pueblo era censado, entonces ellos tenían que pagar por el censo. Y era parte de la bendición financiera de David. Y dice la Biblia que Dios se enojó con él. ¿Y qué sucedió? Pues vino una plaga sobre el pueblo de Israel y los estaba exterminando, dice la Biblia, la plaga. Y dice ahí en el libro de 2 Samuel 24:15, el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la madrugada hasta el tiempo señalado. Y desde Dan, dice la palabra de Dios, hasta Berseba, murieron 70,000 hombres. 70,000 hombres del pueblo. Imagínese usted lo que hizo esta plaga. Esta plaga mató
70,000 hombres. Y dice 16, cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo el Señor al ángel que destruía al pueblo, basta, detente, ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna. Entonces, Arauna era un hombre que era un hombre ofrendador. Por eso este ángel no lo pudo tocar. Entonces dice, cuando David, dice, habló al Señor, ¿verdad? Vino y le pidió perdón, ¿no? Pero vino, dice la Biblia, que vino un profeta, su nombre era Gad, está allí mismo, en 2 de Samuel 24, 18. Dice que Gad vino a David y le dijo, aquel día, dijo el Señor, edifica un altar al Señor en la era de Arauna, o sea, levántame un altar. ¿Y qué era un altar? Es una ofrenda. El altar tiene que tener ofrenda. ¿Y qué sucedió? Dice que David, dice que vino, subió allí donde dice, conforme a la palabra que le había dado Gad, tal como el Señor había ordenado. Y Arauna miró y vio al rey y sus siervos que venían hacia él, y saliendo al encuentro, Arauna salió pronto, dice, postró su cara en tierra delante del rey. Entonces Arauna le dijo, ¿por qué ha venido mi señor el rey? Dice, a su siervo. Y David le respondió, a comprar la era para edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga del pueblo. Imagínese usted el poder de una ofrenda, de detener la plaga para que Dios nos siga destruyendo. Y dice que Arauna le dijo a David, tome, ofréndese mi señor al rey, todo lo que le parezca, tómelo, lo que está delante de sus ojos. Dice, mira, los bueyes, los holocaustos, los tríos, las yuntas, todo, los bueyes, la leña, dice, todo, oh rey, Arauna te lo da. Aquí le dijo, yo te voy a dar la ofrenda para que tú la ofrendes. Y viene y le dice aquí, pero el rey le dijo a Arauna, no, sino ciertamente que por precio te la compraré, pues no ofreceré al Señor a un holocausto o una ofrenda que no me cueste nada. Y David compró la era, compró los bueyes, y dice, por 100 ciclos de plata, por 50 ciclos de plata. Y allí edificó David un altar al Señor y ofreció el holocausto y la ofrenda de paz. El Señor escuchó la súplica de la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Aquí miramos, una ofrenda detuvo la plaga. Una ofrenda tiene el poder de detener la plaga. Ahora, ¿por qué dice usted una ofrenda? ¿Qué hacen con esas ofrendas? Dice, bueno, las ofrendas son lo estipulado por Dios. Si yo estoy preguntando, bueno, ¿qué están haciendo con esa ofrenda? ¿Qué están haciendo? Es como que yo le pregunte a usted, bueno, ¿usted qué está haciendo con su dinero? Deme cuentas, usted no me tiene que dar cuentas. Dios le dio ese dinero. Dios da ofrenda y dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, los pastores, los ministros, gloria a Dios, ¿verdad? Yo espero en el nombre de Jesús que los pastores a los que se les da la ofrenda sean buenos administradores, porque es muy importante que sepan administrar las ofrendas y los diezmos de la congregación. Porque si algo nos ha enseñado el Señor es esos diezmos, esas ofrendas son el sudor de mis siervos. Entonces nosotros tenemos que orar por las ofrendas. ¿Por qué nosotros recibimos las ofrendas? ¿Por qué es necesario que los siervos reciban las ofrendas? Porque el dinero está contaminado. De hecho, la Biblia nos enseña que la ofrenda, o la Biblia también le llama el anatema. ¿Qué quiere decir el anatema? El anatema es la maldición. Entonces, como por ejemplo, Dios le dijo a Josué, sube, derriba Jericó, pero no tomes nada de lo que está ahí. Tú lo ofrendas, tú lo vas a ofrendar. Entonces, Dios tiene algo con la primicia. O sea, la primicia es una, la ofrenda es otra, la ofrenda de la primicia es una, la ofrenda es otra y el diezmo es otra. Entonces, yo no sé qué es lo que usted
cómo empieza, pero lo primero es el diezmo. Muy importante que nosotros demos el diezmo. Porque a veces damos el dólar ahí como que fuera limosna, como que Dios fuera limonero. Dios no es limonero. Él no es limonero. Él es un Dios que merece nuestra honra y nuestro temor. ¿Y cómo sabemos? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? Si yo estoy ofrendando lo que está en mi corazón, porque dice la Biblia que cada uno dé como propuso en su corazón, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando usted ama a alguien, ¿qué le da a usted? Yo espero que le dé un buen regalo a su esposa, que le dé algo bonito a su esposa. Usted le compra un perfume bonito, no le vaya a comprar ahí pachulí, ¿no? Cómprele algo que a ella le agrade, ¿no? ¿Por qué? Porque usted está haciendo un presente a su esposa, ¿verdad? Cuando usted la está conquistando, si se acuerda cuando usted la conquistó, usted le dio presentes. Igual con Dios. Y Dios le gusta que nosotros recibimos. Ahora, ¿qué se hace con esta ofrenda? Obviamente, pues el pastor o la pastora tiene que administrar la ofrenda y a mirar que se pague el lugar, mirar, ¿verdad? Que obviamente que se pague la luz, qué sé yo, ¿verdad? Y obviamente de ahí también el salario del siervo para que él se ocupe de la palabra de Dios y se ocupe de la oración y se ocupe de lo que tiene que ocuparse para que estar ungido, para que yo pueda ser bendecida por medio de sus manos. Entonces los siervos ofrecen a Dios ese 10% para que el 90% que la persona recibe, obviamente, pues, sea bendecido. Entonces, esto es lo que Dios hace. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿no?, que Dios nos quiere bendecir, pero nosotros tenemos que entender que tiene que ver con nuestro carácter. Ahora bien, usted un día se va a morir y usted no se va a llevar nada de esta tierra, nada. Sin embargo, la Biblia dice que lo que usted sembró en la tierra, Dios se lo va a recompensar en el cielo. Dios se lo va a dar en el cielo. En el libro de Mateo, donde estábamos leyendo, que es Mateo 6, ¿no? Ahí habla de 3 cosas. Dice, cuando deis, ¿qué quiere decir cuando ofrendes? Cuando oréis y cuando ayunéis. Entonces, Dios nos está pidiendo, ¿no?, que seamos fieles con la ofrenda, que seamos fieles con el ayuno, ¿verdad? Y que seamos honestos con lo que Dios nos pide, ¿no? Y dice la Biblia, ¿no?, allí en el 33, me gusta, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Cuando yo busco el reino de los cielos, todas las añadiduras Dios me la da. O sea, todo lo que yo necesito va a venir. Todo lo que necesito va a venir. En la iglesia tenemos un grupo unas hermanas que se encargan de dar canastas de comida a las personas que vienen por primera vez. Yo le pedí al Señor, le digo, Señor, yo quiero darle bendición de comida a la gente, pero no quiero darle lo que sobra, usted sabe, ¿no? A veces, obviamente, pues sabemos que hay lugares que ayudan a las iglesias, y gloria a Dios por esas compañías, ¿no?, que ayudan a las iglesias que se va a expirar el pan, por ejemplo, tiene unos 2, 3, 4 días antes de expirarse, y las compañías lo dan a las iglesias para que las iglesias lo repartan entre las personas que tienen necesidad. Y obviamente, ¿no?, es una buena labor, pero de ese pan que la persona da, ellos apuntan cuánto dieron a la iglesia, y después ellos van con el gobierno y se los toman como taxes deductible, o sea, que les quitan, no tienen que pagar ciertos taxes porque lo están dando a la iglesia, y la iglesia lo está repartiendo a las personas necesitadas. Esa es una manera. Pero yo le dije, Señor, yo quiero que tu pueblo aprenda a ofrendar, que dé lo mejor, porque tú eres un buen Dios. Entonces, ¿qué pasó?
la gente comenzó a traer. O sea, el papel higiénico que yo uso en mi casa es el papel higiénico que se da. El arroz que yo uso es el arroz que voy a dar. El aceite de cocinar que yo uso, ese es el que yo voy a dar. ¿Por qué? Porque si yo como lo mejor para mi familia, yo espero dar lo mejor también. Entonces, ¿qué sucede con estas canastas? En el lapso de 17 años, este va a ser nuestro 18 años, de operar como red de mujeres, hemos regalado más de 2,000 a 4,000 canastas de comida. Entonces, eso es bendición para una persona que muchas veces no tiene comida, para una persona que no tiene para comer. Y puede decir, ¿quién se lo dio? Se lo dio Jesús. Nosotros le decimos, hermana, esto es de parte de nuestro Señor Jesús, que usted sepa que la ama, y aquí va comida para un mes. O sea, porque eso es lo que le damos, comida para un mes. Jabón de lavar platos, las cosas necesarias de una cocina, frijol, arroz, papel de baño, jabón de lavar platos, lo necesario, lo esencial y necesario. Eso es lo que se da. Y Dios ha sido tan bueno, tan maravilloso, que nos ha permitido hacer esta labor. Otra labor que también hacemos es que tuve un muchachito que él falleció, él tenía distrofia muscular, y era un niño tan lindo, tan hermoso, era un niño especial, pero él me dijo, yo le pregunté, ¿verdad? Jesús se llamaba Jesús Irán Martínez, y le digo, Jesús, ¿qué es lo que tú tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que a ti te gustaría hacer? Y él me dijo, yo he estado mucho tiempo en el hospital y me gustaría que los niños en los hospitales o en el hospital recibieran juguetes. Entonces, movilizamos los jóvenes, movilizamos los padres de familia para traer estos juguetes, y estos juguetes son fueron llevados al hospital mientras Jesús estaba vivo. Llevamos estos juguetes y los niños recibían esos juguetes, y era una cosa tan bonita que Jesús le gustaba mirar la carita a los niños porque estábamos haciendo esta labor. Este niño ya se fue, el Señor lo recogió, él ya está en la presencia de Dios. Pero yo quedé con ese compromiso de que ese compromiso, ese juguete va a llegar. Y ahora, ¿qué pasa? En nuestra congregación, los hermanos están trayendo juguetes. Lo que hacemos con esos juguetes, los llevamos a México. Se los regalamos a los niños en México. Se los regalamos a las iglesias en México. Porque nació de un corazón de un niño que dijo, yo quiero esto. Y ese es el legado que él ha dejado en nuestra congregación. Pero para todo eso, mis hermanos, mis hermanas, se necesitan finanzas. Si se compone una computadora, se necesita finanzas. Si se arruina una silla en la iglesia, se necesita finanzas. Si se necesita un piano en la iglesia, se necesitan finanzas. La batería de la iglesia vale $300. El piano, perdón, $3,000. Nuestra congregación vale $3,000. Tenemos 2 pianos. Los bajos de tocar bajo y guitarra valen $700 cada uno. Entonces, usted no puede decir, porque hay personas que me dicen, de gracia Dios, de gracia recibe. Sí, pero cuando yo voy a comprar un piano de $3,000, yo no le voy a decir al Señor, mire, de gracia se lo voy a pagar. No, yo tengo que darle algo, tengo que darle bendición financiera. ¿De dónde viene esa bendición financiera? Obviamente tiene que venir de los corazones que están dispuestos a pagar el precio. Así que mi hermano, mi hermana, si tú estás escuchando, yo te animo a que seas un sembrador, a que seas una sembradora, a que sepas que el reino de los cielos tiene que ser financiado. Si tú estás recibiendo la palabra de Dios y tienes la oportunidad de que esta palabra está llegando a tu hogar, a tu casa, y que tú estás mirando el efecto de la bendición en tu familia, en los tuyos, aún en tu propia vida. Dice la palabra de Dios que si nosotros sembramos lo espiritual, tenemos también derecho a cosechar de lo financiero. Y voy a terminar con esta parte. El apóstol Pablo está hablando
creo que es en el libro de Primera de Corintios, y él dice, ¿no? Que él se alegra de que está en Filipenses 4, dice así, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado, cuidado para conmigo. Entonces estamos mirando que el apóstol Pablo necesitaba de las finanzas de los discípulos, necesitaba de las finanzas de sus discípulos. Y dice ahí, a fin de que, dice, de que habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo, en verdad. Antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Y cuál es el secreto? Él lo dice en el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, los siervos de Dios hemos aprendido de que haya o no haya, tenemos que aprender a contentarnos, bendecir la gente, nos den o no nos den, tenemos que bendecir la gente. Y entonces dice, sin embargo, dice 14, sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mis aflicciones. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que el comienzo de la predicación del evangelio, después de que partí a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar, está hablando de finanzas, y de recibir, sino solo vosotros. Entonces, quiere decir que los filipenses estaban financiando el viaje de Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía que comer, él tenía que pagar barco para ir de un lado a otro, él tenía que sostenerse mientras él iba predicando el evangelio, pero le iban enviando ofrenda. Y dice el 15, porque aún en Tesalónica enviaste dádivas, que son ofrendas, más de una vez para mis necesidades. De aquí estamos mirando que la responsabilidad de las ovejas es sostener al pastor. La responsabilidad de los discípulos es de aportar en las necesidades del pastor. ¿Por qué? Porque los pastores estamos orando por las ovejas. Igual tenemos que tener la responsabilidad de sostener la radio. Tenemos que tener la responsabilidad de apoyar a las personas que están haciendo la obra. Y dice ahí, en el 17, no es que busque la dádiva, o sea, las finanzas en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Aquí dice que cuando yo doy una ofrenda, ese es el fruto que aumenta en mi cuenta. ¿En cuál cuenta? En la cuenta del cielo, en la cuenta de los cielos. Porque es necesario que nosotros entendamos de que en el cielo vamos a tener recompensa. Y que si usted no dio nada, ¿qué recompensa va a tener? Gloria a Dios por los que se salvan en el lecho de muerte, como el ladrón en la cruz, que se salvó por un pelito de rana calva, como dicen en mi país. Pero realmente no va a tener ninguna recompensa, ninguna retribución delante de Dios. Simplemente va a ser uno de los tantos. No hay recompensa. Pero aquellos que hemos dado nuestra vida por el evangelio, aquellos que hemos dado, bendecido financieramente, vamos a tener recompensa. Y aquí dice, en nuestra cuenta, lo voy a volver a leer, está en el 17, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumenta en vuestra recompensa.
pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido aquí dice, Epafrodito, lo que habéis enviado. Entonces, este varón que se llamaba Epafrodito fue el que le llevó la ofrenda a Pablo a, a este lugar donde él estaba predicando, ¿verdad? Y él está diciendo ahora a los filipenses, gracias por haber enviado la ofrenda. Y luego dice ahí, fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable delante de Dios. Entonces nuestras ofrendas son el aroma delante de nuestro Dios. ¿De qué quiere decir esto? Que las personas mezquinas apestan delante de Dios. Dice la Biblia que Dios mira al humilde de cerca y lo acerca, pero al orgulloso dice que lo ve de lejos. ¿Por qué? Porque el orgulloso apesta delante de Dios. Es causa de vómito para el Padre. Pero qué lindo aquellos que hemos aprendido a ofrendar, hemos aprendido a dar. El Padre se acerca y dice, huelan esa ofrenda, huelan la ofrenda de mi hija, huelan la ofrenda de mi hijo. Y ahí dice, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Wow! Qué lindo, ¿verdad? Porque Él va a suplir todas nuestras necesidades. Yo tengo la bendición de tener una mamá, una madrecita linda que todavía está viva, que tiene 86 años, va a cumplir 87 años este 6 de julio. Y mi madre siempre fue una ofrendadora. El trabajo de mi mamá era limpiar casas. Ella pues venía, limpiaba casas y ese era su trabajo. Y con ese trabajo no tuve a mi papá conmigo. Mi papá me abandonó cuando yo era una niña y me crié con mi mamá, pero con mi abuela, perdón, y mi mamá pues nos sostenía. Pero según las estadísticas de las personas que estudian lo que son las estadísticas, dicen que los padres que no fueron a high school, sus hijos nunca van a ir a high school. Y los padres que nunca fueron a la universidad, dice que nunca van a tener una carrera universitaria. Sin embargo, mi mamá, que solo cruzó el 3er grado, tiene 3 hijos y los 3 somos universitarios. Interesante, muy interesante mirar eso. Yo tengo un doctorado, mi hermana también es doctora, mi hermano, él es maestro de mecánica automotriz en el colegio. Eso fue su carrera. Y ahora pues estamos sirviéndole a Dios. Y Dios obviamente nos ha bendecido. Ahora mi hija está estudiando psicología, mi hijo es graduado de la universidad. Y mi esposo se graduó cuando yo lo conocí, me casé con él. Él venía recién salido de high school y él se graduó y ahora tiene un bachillerato. Entonces, él es un ingeniero. Entonces, hemos mirado cómo Dios nos ha bendecido. Mi cuñado está bendecido también, él trabaja con la ciudad. Y así hemos mirado cómo Dios nos ha bendecido en trabajos, en todo, ¿no? Y yo le digo, Señor, ¿por qué tú no bendijiste? Yo no tuve padre, mi mamá no estuvo conmigo, mi mamá nunca cursó el 3er grado, mi abuela nunca fue a la escuela. Me acuerdo que mi abuela era analfabeta, llegaron a la casa buscando gente analfabeta y le enseñaron a mi abuelita a leer. No aprendió a escribir, pero sí le enseñaron a leer las vocales y todo eso. Y le enseñaron a mi abuelita ya viejita, ¿no? Y digo yo, wow, Señor, ¿cómo es posible? Y el Señor me dijo, tu madre siempre me dio mis ofrendas y mis diezmos. ¡Wow! Ahí yo entendí. La bendición que mi madre sembró en mí me alcanzó. Me alcanzó. Por eso yo doy mis diezmos y doy mis ofrendas. Porque la bendición que yo dé va a alcanzar a mis nietos y si es posible los nietos de mis nietos y los nietos de mis nietos de mis nietos.
Pero lo que yo sí sé es que van a ser personas útiles para el reino de los cielos. Porque ¿de qué sirve que una persona sea rica y no aporte a la obra de Dios? Es una persona inútil. Es una persona que no sirve para el reino de los cielos. Pero aquellas personas que saben diezmar, que saben ofrendar, que saben dar para el reino de los cielos, no se lo estoy dando a una persona, no se lo estoy dando a un pastor, se lo estoy dando al reino de los cielos. Porque muchas veces hay gente que da y dice, bueno, pastor, pero aquí está mi ofrenda, pero quiero que predique de esto. Aquí está mi ofrenda, pero quiero que me bendiga. Aquí está mi ofrenda. No, 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 no. La ofrenda es para Dios. Esa ofrenda no es para nosotros. Recuerdo que hace años llegó una persona y dio en la iglesia, dio una ofrenda, ¿no? Dio una ofrenda de $500 y me la entregó en la mano. Pero yo vine y yo le entregué en el alfolí, donde va la ofrenda. Y le puse, ¿verdad? Ahí le puse el nombre de ella y para la iglesia, ¿no? Después yo tenía que tener una clase y yo pagué la clase. Esta persona vino y me dijo, oh, yo te di $500 para la clase. Le dije, no, los $500 que tú diste quedaron en la iglesia, no quedaron conmigo. Porque a veces el Señor me dice, no agarres esa ofrenda, no la toques. Tú ponla ahí en el alfolí y no la toques. Y usualmente viene de personas medio raras, personas que luego se lo quieren echar en cada uno. Y por eso le digo, gracias, Señor, porque tú me dices, pero hay personas que yo me he quedado impresionada, viejitas que no tienen. Digo yo, esta señora, ¿cómo es que dio esto? Hermanitas que tal vez no tienen, que se mira que no tienen, y ahí vienen ellas con su sobrecito y me dicen, sierva, mire, aquí el Señor me puso a darle $20 para que se comió un chicle. Y digo yo, wow, Señor, estas mujeres, estos hombres, hay hermanos que son mayores y me dicen, madre, mire, el Señor me dijo que le diera esto, aquí está, es para usted, mamá. Y porque me miran como mamá espiritual y le digo, gracias, Señor. Si no tuvieron su mamá, ellos están honrando a su madre en mí. Digo, wow, Señor, gracias. Nosotros debemos de honrar a Dios con nuestras ofrendas. Y no debemos de dar preguntando, ay, ¿en qué se lo gastó el pastor? ¿En qué se lo gastó? ¿Qué le importa? Ese dinero no es suyo, ese dinero es de Dios y Él se compra lo que Él quiere con eso. Entonces nosotros debemos de aprender a ser buenos diezmadores. ¿Por qué? Porque hay una cuenta en el cielo, una cuenta, y Dios está tomando nota de esa cuenta. Amén, hermano Carlos. Profeta, la iglesia primitiva dice que vendían sus propiedades y les traían a los pies de los apóstoles, y vendiendo sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Hermana, qué bendición cuando la iglesia entiende. Por ejemplo, ellos vendían sus propiedades, sus negocios o sus tierras, y lo traían a los pies de los apóstoles. O sea, ellos habían entendido el dar para el reino de los cielos, que tal vez muchos no miraron la cosecha en la tierra, pero lo que sembraron lo están disfrutando, y Dios los va a premiar en el reino de los cielos, profeta. Claro, claro que sí, hermano Carlos. Esa es una gran verdad. Y ahí mismo, en el libro de Lucas, podemos entender por qué sembramos. En el libro de Lucas, Lucas 15, verso 10, lo voy a leer. Dice así, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Entonces aquí estamos mirando que hay riquezas terrenales, que la Biblia le llama riquezas injustas, y hay riquezas celestiales, que la Biblia le llama las riquezas verdaderas. Y dice ahí, y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno,
¿Qué es eso? El uso de lo ajeno. Las riquezas de la tierra son las riquezas llamadas injustas. Y también dice la Biblia que no son nuestras. O sea, el problema con el ser humano es que dice, no, este es mi dinero. Yo lo sudé, yo me lo gasto. Yo vine y ni a la esposa le dan una cosa interesante porque a veces digo yo, wow, a veces los hombres son tan crueles que no, ni a la esposa le aguardan ahí, no, y son injustos. Pero cuando esa persona se muera, es interesante mirar eso. ¿Qué se va a llevar? No se va a llevar nada, no se va a llevar nada. Y aquí dice que las riquezas de la tierra son riquezas injustas. Yo sé que no, ¿cómo se dice? Que yo no soy muy chistosa, pero les voy a contar un chiste cristiano, ¿eh? Y no me pida la cita bíblica porque es un chiste. Aleluya. Este chiste cuenta que un señor que era un siervo de Dios, es un chiste, ¿ok? Así que no vaya a buscarme la cita bíblica porque no está ahí. Y dice que este siervo amaba a Dios y que le dijo, Señor, yo me quiero llevar algo, porque tenía mucha bendición financiera, tenía mucho dinero, me quiero llevar algo al cielo. Yo quiero que cuando yo me muera, llevar algo. Y le dijo el Señor, no te puedes traer nada, porque la Biblia dice que nada de la tierra entrará en los cielos, que nada que esté tocado la tierra, inmundo, entrará delante de mi reino. Y él le insistió y le lloró y le dice al Señor, está bien. Le dice, tráete algo, pero solo una cosa. Entonces le dice, está bien. Entonces le dijo él al hijo, cuando yo me muera, le dice, me metes este lingote de oro en la caja porque Dios ya me dijo que me lo llevará al cielo. Y se murió el hombre y le pone el lingote de oro y se lo lleva. Ay, pues ahí estaba el alboroto en el cielo. Miren que dicen que viene un hombre y que Dios pues por primera vez le ha dado permiso a alguien de traer algo de la tierra, que será tan maravilloso que está en la tierra que tiene derecho legal a entrar al cielo. Y ahí venía el hombre custodiado con los ángeles y traía su lingote de oro y él bien orgulloso entrando. Y lo quedan viendo los ángeles y dicen, ¿qué trae? ¿Qué trae? Trae un pedazo de piso y de piso sucio. Porque en el cielo dice la Biblia que las calles son de oro. Entonces, lo que la gente piensa que es maravilloso no es nada más que un pedazo de polvo, un pedazo de calle por donde pasan los caballos de mi padre. Entonces, realmente lo que usted considera que es tan grande que usted tiene hoy no es nada delante de Dios. Y aquí dice que las riquezas injustas. Entonces, la gente que dice, es que esto es mío. ¿Y quién te dio la vida para que trabajes ese dinero? ¿Quién te ha dado la fuerza para que lo trabajes? ¿Quién te dio la estrategia? ¿Quién te ha dado la bendición para que tú lo tengas? Cuando tú te mueras, como me dijo, me gustó un mexicano y cómo lo dijo, porque lo puso de una manera tan cruda y tan real. Encuerado vine, encuerado me voy. Porque un día nos vamos a ir y no nos vamos a llevar nada. Entonces, si yo creo que lo que yo tengo es mío, entonces yo voy a pelear por ello. Pero si yo entiendo que lo que yo tengo aquí en la tierra no es mío y que el dueño del oro, la plata y la piedra preciosa, como dice la Biblia, es Dios, entonces Él me ha dado la administración temporal de lo que yo tengo. Mis hijos no son míos, son de Dios. Dios me ha permitido administrarlos. Mi esposo no es mío, mi esposo es de Dios. Dios me ha permitido compartirlo. Igual, yo no soy mía, yo soy de Dios, pero Dios me ha dado un tiempo para vivir en esta tierra, para predicar su palabra y para llevar pueblo al reino de los cielos, una iglesia gloriosa, como me dijo, digna de mi venida. Entonces, aquí entendemos que dice, y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, o sea, eso no es tuyo. No hay nada. El momento que tú piensas, esto es mío, esa mentira te la metió el diablo y te la creíste y es una mentira, porque ese es el uso de lo ajeno. ¿Quién os dará lo que es vuestro? Y ahí dice,
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece a uno o ama al otro, o se apega a uno y se desprecia al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahí dice otra vez las mamonas. ¿Qué quiere decir? Mamona. Entonces, este es un espíritu de egoísmo que mantiene a la gente esclavizada. El amor al dinero, dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué sucedió con los discípulos cuando Cristo resucitó? Algo pasó con ellos, que estimaron que lo que tenían no era nada con lo que Cristo les había dado, que es la vida eterna. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué ganará el hombre por su alma? Dice la Biblia. ¿Qué ganará el hombre por su alma? Ahí dice la palabra de Dios que había un hombre que dijo, ya tengo mis graneros llenos, tengo mi casa llena, y ahora ya mi alma puede descansar. Y ahí le dice la Biblia, insensato, no sabes que esta misma noche van a venir a pedir el alma. Y cuando te vayas, ¿para quién va a ser lo que juntaste? Entonces, debemos de entender que Dios nos ha regalado tiempo y que eso es maravilloso. El tiempo que tú pases con tus hijos es el tesoro que nadie te puede quitar. Los recuerdos, el tiempo que tú pases con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, disfrutando esos momentos que solamente Dios nos da, llenos de paz, de gozo y de amor, solo Dios nos lo puede dar. El tiempo que tienes con tus hermanos en la iglesia, en la congregación, que pasamos juntos, esos son los tiempos lindos, esos son los momentos hermosos que Dios nos da, que tengamos paz, que tengamos gozo en nuestro corazón, que no estemos enfermos, pegados en una cama, ahí donde uno no puede comer ni puede disfrutar de lo que quiere. Gente que es alérgica al todo, que le alergia al pescado, que le da alergia el huevo, que le da a todo, le tiene alergia. Digo yo, wow, Señor, y tú nos has bendecido con salud, nos has bendecido con paz en nuestros corazones, con gozo, sabiendo que dependemos de ti completamente. Entonces, muy importante que nosotros obviamente seamos buenos administradores, pero también que sirvamos a nuestro Dios. Amén, hermano Carlos. Hermana profeta, ¿usted conoce gente avara? ¿Usted conoce gente que quiere dar, pero que me dé el Señor? Porque yo quiero dar, pero quiero que me dé el Señor. Porque si no me da el Señor, entonces ¿cómo voy a dar? Hay gente que está como aquí, como esta parejita. Dice allá en Hechos 5, dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien se pusieron de acuerdo aquí con la doña, vendieron una propiedad y se pusieron de acuerdo para, entre comillas, profeta, que querían engañar a los apóstoles, a Pedro, pues. Pero ¿qué pasó con esa parejita? Cargaron maldición, como hay mucha gente que está cargando maldición porque no quieren darle lo que es de Dios, profeta. Sí, y dice la Biblia que se murieron los dos. Sí Ese conozco fue un gente juicio avara. tremendo, profeta, porque allí Sí, de un solo cayó el primero y luego vino la doña y también no miraba a su esposo y cayó también ella. pero lo que sucede allí, y ahí lo dijo el apóstol Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Wow. Entonces, ahí es donde miramos la situación, que es Satanás, el mismo diablo. Él no manda un, como se dice, un demonio, no, el mismo diablo va en persona y dice, le voy a llenar el corazón. ¿Por qué? Porque cuando se trata de dinero, la gente se vuelve medio rara. Sí, he visto, conocido gente avara. En nuestra congregación hemos orado por personas y hemos tenido 6 millonarios. Y ninguno está en la iglesia, todos se fueron. Ya que tienen dinero, se van. Pero el milagro se produjo. Dios les da la bendición, obviamente, lo que han pedido. Unos pidieron esposa, Dios se lo dio, otros pidieron hijos, Dios se lo dio, otros pidieron salud. Recuerden que llegó un varón que ya le iban a amputar el pie, oré por él y Dios lo sanó.
y él prometió que iba a bendecirnos, que, ¿verdad? Tuvo 2 negocios y nunca vimos nada. Pero no importa, Dios siempre nos guardó, porque dice la Biblia, como dice la palabra de Dios, que le dijo el Señor a Esther, le dice, si callas en este tiempo, ayuda y socorro vendrá de otro lado, pero tú, dice, habrás perdido tu familia, tu vida, ¿no? Entonces, ahí es donde la gente, pues, no entiende, no comprende el valor de los pactos. Pero sí, tuve uno que el Señor me dijo, estaba teniendo problemas financieros, y me dijo, pastora, necesito finanzas, no tengo finanzas. Y pues vine y oré, y me dijo el Señor, dile que haga un pacto conmigo, yo le voy a bendecir su negocio. Entonces le dije yo, el Señor me dice que hagas un pacto con él. Y le dije yo, él trabajaba de yardero, le dicen aquí, ¿no? Que es de cortar jardín. Y él tenía lo que le dicen su ruta, él tenía una ruta, ¿no? Por donde él, pues, agarra cierto número de casas, ¿no? Que tenía. Y le dije, bueno, el Señor me dice que Él te va a dar, y de cada 5 casas que tú hagas, le vas a regalar una al Señor. Y viene él y me dice enojado, no, ¿cómo le voy a dar yo al Señor una casa que yo? Y le dije, disculpa, ¿tú tienes esas casas? No te estoy diciendo de las que tienes, te estoy diciendo de las que Dios te va a dar. ¿Por qué estás peleando si tú no tienes esas casas? Entonces, es cierto, o sea, ahí se le miró la avaricia, ahí se le miró la codicia. Entonces, bueno, le dije, está bien, voy a orar por ti. Le puse las manos y empecé a declarar. Esa semana le llegaron 30 casas, 30 casas. De cada casa, 5, de cada 5 casas, la quinta era del Señor. En 30 casas, ¿cuántas casas tenía que darle al Señor? Imagínese usted. De 10 son 2, ¿ok? Quiere decir que eran 6 casas las que él le tenía que dar a Dios. ¿Y qué sucedió? Se fue de la iglesia. Se fue de la iglesia. Wow, digo yo, Señor, qué tremendo. Y se llevó la bendición. Pero lo que yo sí sé es que yo le puedo ver a los ojos y él no tiene ningún derecho a mirarme a la cara. Porque yo oré conforme el Señor me lo dijo. Ahora un día él va a morir y va a tener que dar cuentas a Dios, no a mí, ¿verdad? Como yo le dije, Señor, yo ya lo perdoné, lo dejé libre, ese dinero era tuyo, no era mío, así que no me robaron a mí, te robaron a ti. tú, tú ves lo que haces ahí. Y el Señor me dice, no te preocupes, yo te voy a bendecir a ti, pero ahora Él sabe y conoce su propio corazón. Dice, esto es lo que sucede con las personas, que hay personas que son avaras, entre más tienen, más quieren. Y eso, pues, es lamentablemente, es un demonio, es un espíritu, ¿verdad? Pero qué lindo, dice, bienaventurado el hombre, dice que la ley de Jehová está su delicia, su deleite. Y dice la Biblia, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto en todo tiempo y que su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Entonces Dios quiere prosperarnos para que nosotros seamos bendecidos. Pero sí creo que las situaciones que hemos pasado son pruebas que Dios nos permite para que no abandonemos el reino, para que no abandonemos el evangelio. Entonces, a veces uno se desanima, gente que lo traiciona y cosas que pasan, pero uno se mantiene fiel, porque Jesucristo fue fiel, Él se mantuvo fiel. Y así como Jesús se mantuvo fiel, nosotros nos tenemos que mantener fiel. Hay una historia en la palabra de Dios donde está en el libro de Juan, donde dice que llegó esta mujer, María, dice, y dice que ungió a Jesús con un perfume de alabastro muy caro. Y dice allí que ella fue criticada, y fue criticada, dice la palabra de Dios,
por Judas. Y dice que dijo Judas, ¿para qué se hizo este desperdicio? Y así es, así son las personas muchas veces. Pero María derramó este alabastro porque Jesús había resucitado a su hermano Lázaro. Su hermano había muerto y el Señor lo resucitó después de 3 días que estaba él no sé si eran 3 o 4 días que estuvo él en la tumba. Y dice allí en el libro de Juan 12, dice que Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania y donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Marta servía, pero Lázaro estaba sentado a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, dice aquí, que era caro, ¿no? Dice que ungió los pies, o sea, ella vino, trajo este perfume caro y lo puso en los pies de Jesús. Y dice, y lo secó con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Aquí vemos la fragancia de una ofrenda. Y dice, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, le dijo, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Entonces hay gente que cuando mira que se están dando buenas ofrendas, piensan que es un desperdicio. Ah, no, pero que no se compren ellos un reloj caro, o un anillo caro, o un carro caro. Estaba mirando yo un cementerio donde fuimos y le digo a mi esposo, mira, Jani, esta iglesia aquí encima, en este cementerio, un lugar para honrar a los muertos. Y nosotros que estamos vivos, que necesitamos un templo, le digo yo, wow, qué tremendo. Y luego miramos las lápidas, $31,000 para enterrar a una persona. Terrenos de $31,000 para un muerto. Digo yo, wow. ¿Y qué es lo que les venden la idea? Ah, es que su ser querido va a estar aquí. Y lo venden, lo compra la gente. Y digo yo, wow, Señor, qué tremendo. ¿Ve? Bueno, la gente gasta su dinero en lo que ellos piensan, ¿verdad? Pero mira, Judas lo que dice, ¿para qué se hizo este desperdicio? Y luego dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Entonces, eso es lo que la gente dice, va, pobrecito, ¿por qué no se junta ese dinero y se le da a los pobres? ¿Ok? Entonces usted agarra su dinero y déselo a los pobres, a ver si es cierto. Porque la gente es muy acomodida con el dinero que no es de ellos. Y quieren decir que es lo que se van a gastar con el dinero que no es de ellos. Y ellos no le dan ni un 5 a los pobres. Y aquí dice, en el 6, pero dijo esto, no porque le interesaran los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Que la mayoría de personas que se están fijando dónde ve el dinero, y ¿por qué tienen? Porque son ladrones. Ahí lo dice. Y piensan que lo que se hace en la iglesia es un desperdicio. Entonces tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con su corazón. Entonces Jesús le dijo, y me gusta lo que le dijo Jesús, déjala para que lo guarde para el día de mi sepulcro. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Qué lindo, ¿no? O sea, lo que yo gasto en mi Señor no siempre lo vamos a tener. No siempre vamos a tener la oportunidad de darle a mi Señor. A los pobres, siempre. Usted se parquea, ahí hay un mendigo pidiendo dinero, o otro muchacho ahí pidiendo para una droga, qué sé yo. Siempre vamos a tener esos. Pero la oportunidad de dar para el reino, no siempre la tendremos. Así que, si usted, mi hermano oyente que está escuchando, el Señor le ha tocado el corazón y usted dice, yo voy a mandar una ofrenda, no es mucho lo que le pedimos. Lo que yo creo en el nombre de Jesús, y usted debe $33 mensuales para sostener la radio. Solo necesitamos 300 personas
que den $33 mensuales. ¿Por qué 300? Porque Gedeón tuvo 300 valientes. 300 valientes que den $30 o $33. Yo digo, con eso se puede sostener la radio y con eso se puede hacer muchas cosas. Así que son los pescaditos con sus pequeñas ofrendas de su corazón que dicen: yo quiero aportar, yo quiero dar, yo quiero ser un sembrador para que la palabra de Dios sea sembrada. ¿Por qué? Porque dice que el que recibe a un profeta, recompensa de profeta tiene. ¿Qué significa eso? Que la persona que sea ganada para el reino de los cielos y se convierta a Cristo, es como que usted, mi hermano, que ofrendó, se la haya ganado para Dios. Y esa recompensa nadie se la va a quitar en el cielo. Nadie se la va a quitar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos predicando la palabra y la gente se está convirtiendo y usted está invirtiendo en el reino, lo que nosotros ganemos para el reino, usted lo habrá ganado en los cielos. Y en la misma recompensa que nosotros tenemos, usted la tendrá. Así que espero que el Señor le haya tocado el corazón y en este momento Dios le está dando la oportunidad de sembrar para el reino de los cielos. Amén, hermano Carlos. Bueno, pues, profeta, ¿y cuánta gente no hay enferma por lo mismo? Porque no sirve para la obra del Señor. Hay muerte. Y yo creo que los oyentes que están en sintonía van a dar algo para Radio Conquistadores para Cristo, para Radio Chiquina, que van a sembrar en esta noche. Y que Dios los va a reprender al devorador. Profeta, allá en Primera de Reyes 17:8, dice: luego el Señor le dijo a Elías, le dijo a Elías, le dio una orden a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sedom. Yo he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Oye, ya le dio una orden, dice, ya le ordené. Cuando llega Elías a la ciudad, ¿cómo encontró la viuda? Juntando leña. Y quizás Elías se pensó, hermana, que iba a tener un guisadito, que ya iba a ir a comer, y encuentra a la viuda juntando un puño de leña. Y luego dice, y Elías se dirigió a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrás traerme un poco de agua y una taza, en una taza? Y luego sigue diciendo, mientras ella iba a buscarle el agua, le llamó y le dijo: también tráeme un poco de pan. Y luego le sigue diciendo, pero ella respondió, le juro por el Señor. Aquí está diciendo ella, hermana, le juro por el Señor. Y que el Señor no había dado la orden a ella. Ella no sabía que tenía una orden. La orden era darle de comer al siervo, darle de comer al profeta, para que no te falte el pan, no te falte el aceite. Y le sigue, dice, le juro por su Dios que tengo un pedazo de pan en la casa y solo me queda un poquito de harina y el frasco, en el frasco, y un poquito de aceite, y esperar la muerte, hermana. Nosotros no agarramos las cosas en serias, hermana. Cuán importante, como usted decía, dar para la obra de Dios, sembrar para la obra de Dios, y que esta mujer le dio de comer al profeta y ya no murió ni ella ni su hijo, profeta. Sí, porque hay un principio en el reino de los cielos. O sea, hay una ley, así como nosotros tenemos leyes de tránsito cuando manejamos, ¿verdad? Que si vamos a cierta velocidad nos van a dar un ticket, ¿no? Igual, hay leyes espirituales que no se pueden violar. ¿Y en qué consiste esta ley? Que para que yo reciba de Dios, yo tengo que demostrar mi fe, porque dice que la fe sin obras está muerta. Yo primero tengo que demostrarle a Dios que yo le creo. Y empieza con: el Señor me va a pedir algo.
El Señor me va a decir, haz esto y yo te voy a dar esto, ¿verdad? Como pasó con Jacob, ¿no? Y con cada uno de los siervos, haz esto y esto voy a hacer por ti. Entonces, está esa ley de que yo tengo que demostrar mi fe. Y la otra tiene que ver con el corazón, de que depende cuánto tú amas, así tú vas a dar. Esa es la otra ley. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora bien, la Biblia también dice, por cuanto Dios amó al mundo. ¿Y qué dice ahí? Que dio. O sea, si usted no ama, usted no da. Usted, cuando usted dice amar a Dios y que no es de, yo te amo. No, 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 no. No digas que amas a Dios si tú no das. Es una hipocresía, es una mentira. Pero ahí dice, por cuanto Dios amó al mundo, que dio a su único hijo para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios demostró que me ama. ¿Cómo lo demostró? Dio a su hijo por mí. Él dio a su hijo por mí. Eso demuestra cuánto él me ama. Yo sé cuánto Dios me ama, porque si él me amó a mí y dio lo más precioso de él, él me demostró que me ama. Entonces ahora yo también tengo que demostrarle que yo le amo. Eso no es así nomás, si me está entendiendo. No es así nomás. Si realmente ama a Dios, va a demostrar que le ama. Y si no lo ama, también lo va a demostrar. Se va a notar. El que no ama a Dios no no me importa cuando una hermana me diga, ay, es que yo amo a Dios, yo doy mi vida por él. Ok, vamos a ver tus diezmos, tus ofrendas, a ver si es cierto que lo amas. ¿Cuánto tú estás dando para saber si es cierto que lo amas? Entonces, se va a notar en lo que tú le das a Dios. Tú le das tu tiempo, tú le das realmente tu vida, lo que el Dios te pide, tú lo das. Entonces, eso depende de Dios. Por eso dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Y ahí dice la Biblia, no por obligación. Ahí dice que no dé por obligación, ni por compromiso. Y dice, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que dice. Entonces, Dios ama cuando nosotros damos. ¿Por qué? Porque nos convertimos en hijos de Él. Porque Él amó, Él dio. Entonces, los hijos se parecen al papá, ¿verdad? Simplemente, si Dios es mi padre, yo tengo que ser como Él es, ¿verdad? Pero si Él no es mi padre, entonces yo me voy a parecer al otro que no es padre, ¿verdad? Porque también Jesús habló de eso, de que hay hijos del diablo, ¿no? Y depende del corazón, eso depende del corazón. Entonces Dios quiere que seamos sus hijos para que el mundo vea a Cristo en nosotros. Amén. Amado oyente, queremos invitarte para que tú hagas un acto de fe en esta hora y que yo sé que el Señor te está hablando. ¿Quieres que se rompan esas maldiciones o tal vez estés enfermo? ¿Y por qué no haces una ofrenda aquí a Radio Conquistadores para Cristo? Es más, yo te voy a animar en el nombre de Jesús que siembres. El chiste es que siembres. ¿Cuánto? Bueno, lo que el Señor ponga en tu corazón, pues, ¿por qué no envías? ¿Te imaginas que todas estas personas que nos están sintonizando mandaran $2, por decirlo así? Se va a romper tu maldición. O que mandes, por decir, $5. Se va a romper tu maldición. Quizás estás enfermo. Profeta, yo me acuerdo, unos añitos atrás, que mi hijo, sin decirle nada, agarró $5,000, oiga, $5,000. Para que alguien se despegue de $5,000, hermano, es porque ama la obra, ama al Señor. Y de esos $5,000, se fue con el apóstol, dio $1,000. Se fue con el profeta, dio $1,000. Se fue con el evangelista, bueno, me llegaron a mí también, porque soy evangelista, pues, ¿verdad? $1,000. Le dieron al maestro, se buscó un maestro de la palabra, le dio $1,000. Le dio al pastor, y bueno, usted conoce bueno, ¿cómo no lo va a conocer si es su hermano? Le dio $1,000, al hermano Santiago también. Ahí se cumplieron los $5,000 que dio.
En ese entonces, él no tenía casa. En ese entonces, él no tenía esposa tampoco. Bueno, él sembró con fe hasta la fecha. Tiene su casa que nosotros no le ayudamos para que calificara, que solamente con dar la ofrenda, Dios abrió puertas y que hasta hoy en día tiene su casa. Y el Señor reprendió al devorador, pero fue una ofrenda que dice uno, oh no, con esos $5,000 mejor me voy a pasear, me voy a gastarlos por otro lado. Pero cuando entendemos la bendición que hay cuando nosotros damos, profeta, tal vez no lo miremos al instante, pero lo vamos a mirar en un futuro, en 1 año, 2 años, 3 años. Pero Dios no se queda con nada. Siempre Dios nos va a guardar, nos va a dar bendición material o nos va a guardar enfermedad, profeta. Así es, hermano Carlos. Así que yo quiero invitar a cada uno de usted, hermano, que allí marque, allí a Conquistadores para Cristo. En este momento, ¿quién quiere que la maldición se vaya de su vida? La miseria, la enfermedad. Prueba al Señor y verás que si no abre el reino de los cielos, marca en este momento al 470-258-7745. Vamos, en el nombre de Jesús. Rompe, quizás tienes un hijo en la cárcel o que quizás tengas un hijo en el hospital. Dile, Señor, yo quiero sembrar para tu obra. Yo quiero sembrar pensando y creyendo, Señor, que tú vas a reprender ese espíritu de maldición, ese espíritu de enfermedad, pero tienes que hacerlo por amor a la obra del Señor. Vamos. Marca 470-258-7745. Allí en Radio Conquistadores para Cristo, 100.9 FM, allí en Atlanta, marca en este momento. Ahí te va a atender el hermano Tony al 470-258-7745. Y también de Radio Chequina, allá en Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Marca ahí y dile al hermano Isaac que tú quieres dar para la obra al 656-469-1269, 656-469-1269. ¿Quieres traer bendición sobre bendición para tu vida? Yo creo que el Señor te está hablando, nos está hablando, hermano y hermana. Es para actuar, para decir, sí, Señor, he estado perdiendo el tiempo, Señor. Y la cosa es, amado oyente, cuando tú no siembras, bueno, tus bolsas están rotas y te agarras un trabajo, otro trabajo, 3 trabajos. ¿Cuánta gente tiene 3 trabajos y no le alcanza? ¿Y qué pasa? Al final se mueren porque el cuerpo no te va a aguantar, no te va a resistir. Hay gente que no duerme, que no come. ¿Por qué? Porque está afanado en las cosas de esta tierra. Así de que vamos a ver si hay hombres y mujeres guerreras, valientes, que quieran hacer la diferencia. Vamos a ver si el hermano Tony nos está escuchando. Arriba, hermano Tony. Arriba sus ánimos, hermanito evangelista de Cristo, nos amado Carlos Mendoza, bendiciones, claro que sí. Aquí tenemos nada más y nada menos notada a nuestra hermana Lorena Sandoval, Francisco Javier de la Cruz, Esmeralda Andrés, Julio César, Ani Razak, Sergia Jiménez, Norberto Eduardo, Elisander Olaya, Graciela Pascual, Víctor Xavi de Faz, Iker Alvarado, Patricia Giselle Polanco, Sophie Bazarre Rego, Salvador Enrique, Sodián de Jesús, Carlos Galo Lagos, Cristina García, Jefferson Montelegre, María Concepción Lemos, Maya Romeros, Víctor Orozco, Frank Linares, Eduardo Gutiérrez, Vinas Jarro, Alberto Salas, Mario Castro Ponce, Ricardo de Alba Olmos, Alvier Cruz, Ari Bryan, Giancarlos Polino Flores, Vicky González, Alicia Moyano, Reina Mercado, Oscar Fernando Rodríguez, Diana Carolina Pérez, Reinaldo Aguilar, y por último tengo a Lila García.
Bueno, ahí están, profeta, oración por cada uno de ellos y bueno, pues agradecemos a todos los que están en sintonía y que pues bueno, gracias a cada uno de ustedes de cualquier parte de que están en sintonía. Adelante, profeta. Amén, amén. Gracias, amado Dios, por todas estas personas que han estado sintonizándonos, Padre, y que han estado escuchando tu palabra en este día, oh Dios. Te pido, Padre, que extiendas tu mano de gracia, de favor y misericordia sobre ellos, cualquiera que sea la necesidad, Señor, sea enfermedad, Padre, sea necesidad financiera, sea, Señor amado, problema, Señor, de papeles, oh mi Dios, declaramos, Señor, que tú vas a proveer, Padre, para que tu pueblo, Señor, pueda obtener esas reformas migratorias, Padre, los que están de lejos, los que están de cerca, Padre, en esta hora yo te pido que extiendas tus brazos, Señor, y de misericordia, y que aquellos, Señor, que no te conocen, tengan la oportunidad de conocerte, de sentir tu presencia y de conocer tu palabra, Señor. Gracias por el amor, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas y en los corazones que han sido tocados a través de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios. Yo bendigo tu pueblo en esta noche y te pido, Señor, que prosperes a tu pueblo y que nos guardes, Señor, nuestros corazones de ser tocados por la maldad, Señor. Que entendamos, que sepamos que las riquezas de este mundo, Señor, no van a entrar al reino de los cielos y que las riquezas que son tuyas son mejores, mi Dios, mejores, dice tu palabra. Es comer pan de gozo que comer pan de disensión. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da la paz, la misericordia y que nos da el gozo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Señor, gracias, Señor. Yo sé que los que están sintonizando nos van a dar, Señor, una ofrenda para esta radio, Radio Conquistadores para Cristo y también para Radio Chequina, Señor. Señor, ahí está cada uno de aquellos, Señor, que están en sintonía y que tú, Señor, vas a tocar sus vidas, Señor, y que van a llamar en decir allí al hermano Tony o al hermano Isás, yo quiero ayudar, los que están ahí en El Paso, Texas, en Ciudad Juárez, ahí en Atlanta, donde quiera que estés. Haz un acto y di, Señor, yo hago un pacto contigo. Y yo sé, amado oyente, que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Y bueno, también te quiero invitar para que no te vayas a perder el testimonio del hermano Pedro. Él es segunda voz de los Freddys y el tecladista que tocaba en los Freddys y también con los Humildes, que también y con los Muecas, grupos musicales que estuvieron en la fama y que bueno, todavía siguen tocando. Y también los Terrícolas, donde él era el que tocaba allí y segunda voz de los Freddys, que estará con nosotros compartiendo ese gran testimonio, cómo llegó hasta lo bajo, donde el alcohol, las drogas o mucho que se mueve en el ambiente musical del mundo y que Dios está teniendo misericordia, que Dios los está salvando, los está sanando, los está liberando. Y bueno, como su esposa estuvo clamando por su vida, 7 años orando ella y que al final tuvieron la victoria, porque ahora él le sirve al Señor, le canta al Señor, predica al Señor y lo vamos a tener el día sábado a las 6 de la tarde, o un poquito menos, a lo mejor vamos a empezar un poquito menos, así de que no te lo puedes perder aquí por Radio Conquistadores para Cristo, estará Radio Fe también unida, estará Radio Chequina también, estará otra radio allá en Ciudad de México también, vamos a estar dando los nombres de las radios que se van a estar enlazando, que van a estar compartiendo el testimonio de este varón de Dios que tuvimos la oportunidad de platicar con él y que el propósito es, hermano, pues llevar el evangelio y predicar las nuevas de salvación y que tú corras la voz, compartas y digas a tus familiares que no se pueden perder este testimonio que tendremos aquí por Radio Conquistadores para Cristo y las otras radios emisoras también que van a estar enlazados. Así que te invito, hermano, este sábado, no te lo puedes perder a las 6 de la tarde hora de California, a las 9 horas de Atlanta y a las 7 horas de Ciudad Juárez, El Paso y también
allá en otras ciudades, que son otros horarios. Así de que baja la aplicación Radio Conquistadores para Cristo, bájala, porque ahí vas a estar oyendo el testimonio completamente del hermano Pedro, que es segunda voz de los Freddys y también teclista, que cantaba en todos esos grupos musicales. Así de que no te lo puedes perder. Y mañana no te pierdas la programación radial con la hermana Norma Infante, que también trae una palabra de bendición para tu vida, y todas las programaciones que se están predicando aquí por las radios. Que Dios te bendiga, hermano. Y bueno, no sé, profeta, si tenga unas últimas palabras. Amén. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y por permitir que esta palabra penetre en sus vidas. Y en el nombre de Jesús los bendigo. Bendiciones. Bueno, ya, buenas noches. Pasamos los micrófonos allá a cabina de radio con el hermano Tony, agradeciéndole al hermano Tony, agradeciendo ahí también al hermano Isaac y también a Radio Fe, que estuvieron ahí enlazados, conectados. Y qué gusto, qué placer, hermanos, saludarles. Les amamos, les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Y recuerde, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Haga un cambio, amigo, amiga. No pierda el tiempo. Jesús viene pronto, y si usted no está preparado y si usted no acepta a Cristo, bueno, pues va a haber consecuencias. Y bueno, pues aquellos que están aceptando, que están diciendo, sí, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y a ti, amigo y hermano y hermana, que te alejaste de los caminos del Señor, ven a Él. Llama allí a cabina o llámanos acá al 664-142-5264, marcando estrella 52, 664-142-5264. Y también a teléfono de Los Ángeles, área 323 al 427-1426, área 323 al 427-1426. Y bueno, busca al Evangelista de Cristo en Facebook, ahí estamos conectados. Profeta, y yo creo que pues la gente que el que quiera un crecimiento, el que quiera un cambio, el que quiera avanzar, que quiera predicar, ¿cuántos libros tiene, hermana, para que los puedan escuchar, hermana, los puedan leer? Amén, amén. Tengo 4 libros escritos. El primero se llama La Fe y su Poder. Usted lo puede conseguir, pregunta al hermano Carlos, al hermano Tony, dependiendo en qué lugar está, para hacérselos llegar. Puede buscarme Marilia Balas en Facebook y me manda un mensaje en Messenger y me dice si usted desea obtener el libro. Ese primer libro se llama La Fe y su Poder, y es un libro para el nuevo convertido. El segundo libro se llama Cómo entrar de la oración a la intercesión y la intercesión a la guerra, y es un libro que lo adentra a la persona a entrar en un nivel mayor de oración. Y luego tenemos el otro que se llama Niveles de Guerra Espiritual. Ese ya es para personas que ya saben orar, pero quieren entrar aún en un nivel mayor. Y tenemos también el libro de Dame 5 minutos, que ese libro es un devocional de 60 días. Y eso hace que la persona crezca y pueda llevar una vida de crecimiento espiritual más alto. Amén. Bueno, pues ahí busca a la profeta. Y bueno, pues también su hermano ha tenido unos libros también. Así de que pues pasamos los micrófonos a cabina de radio. Bendiciones, hermano Tony. Pasamos los micrófonos. Bendiciones, hermano Tony. Arriba. Arriba, Sosnalo, Paloncito, bendiciones. No puede perderte el día de mañana. Empezamos a la misma hora a las 6, 7 de Los Ángeles, a las 10 horas de Atlanta. Juntamente con nuestro hermano evangelista de Cristo, Carlos Mendoza. Arriba esos ánimos. Bendiciones. Buenas noches. Pasamos los micrófonos a Radio Conquistadores para Cristo y a Radio Chequina. Bendiciones. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.
Este fue el programa radial Cristo es la Respuesta, conducido por el evangelista Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California, transmitiendo para Shekinah 95.1 FM en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en Shekinah TV, a través de Roku y a través de la 100.9 Conquistadores para Cristo en Atlanta, Georgia, Radio Fe 96.9 en Tijuana y Radio Fe 90.9 en Los Ángeles, California. Hasta la próxima. Dios te bendiga.